Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que estén aquí. En esta ocasión les voy a hacer un pequeño video de cómo enseñarles esta hermosa puntada. Aquí estoy haciendo una blanket que me ordenaron y quise enseñarles esta puntada porque es muy bonita y muy fácil. Esta puntada la hice con 10 puntos. La muestrita se la voy a hacer con 5 puntos, pero salen lo mismo. O sea, van a ser igual. Esta ella la quiere solamente rosadita para su niña, pero cuando se combinan los colores se ve muy bonito. Miren cuando se combinan los colores. Miren. Entonces, esta cuenta con múltiplos de 6 más 3. Y la muestra se la voy a hacer con un solo color para que no se confundan. Aquí vamos a iniciar. Miren, para esta muestrita les voy a hacer esta puntada. Se llama interlocking, o sea que se miran entre ellos. ¿Ven? Se miran entre ellas así. Bueno, ahora voy a hacer 21 cadenas. Miren, así, súper fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Hago lazada, cuento 3, 1, 2, 3 y en la tercera adentro saco 2 y nuevamente 2, y en ese mismo voy a volver a sacar otro punto alto. Muy bien, cuento. Aquí fue donde hice los primeros puntos altos. Ahora cuento 1, 2 y en la tercera ahí voy a entrar y hago medio punto. Hago lazada, cuento 2, 1, 2 y en el tercero dentro y hago 5 puntos altos. Como les dije, esta así de abultada como ella la quiere tiene 10 puntos, pero vienen siendo el misma forma, nada más porque ella la quiere así como muy chunky, muy gruesa. Ustedes los pueden hacer de 5, 8, 10 puntos. Viene siendo lo mismo. Ahora aquí tengo 2, el mismo lugar saco 5, 3, 4, 5, cuento 2, 1, 2 y en la tercera y así hasta que termine al 21. Es súper fácil, cuenta con 2 vueltas nada más. Ahora 1, 2 y en la tercera 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuento 2, 1, 2 y en esta hacemos el medio punto. Ahora hago lazada. Me quedan 3 cadenas, 1, 2 y en la tercera vuelvo a hacer lo mismo que al principio. Hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Miren, así de fácil. Ahora hago una cadena para levantar la siguiente vuelta. Como les digo, estas 2 vueltas son las que se repiten y se repiten. Aquí donde levanté la vuelta, ahí mismo en esa cadena hago un medio punto. Ahora voy a hacer 2 cadenas, lazada, y en el siguiente 2 puntos voy a hacer un punto sin terminar, lazada, hago el siguiente sin terminar, ahí llevo 2 puntos, hago lazada, en el medio punto hago
otro punto sin terminar, llevo 3, lazada. En los siguientes 2 puntos hago lo mismo, 1, 2, y aquí tengo los 5 puntos y los saco juntos. ¿Ven? Ahora cierro y hago 2 cadenas, lazada, y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí tengo 2 puntos. No, miren, perdón. Aquí en el punto, aquí habían 5 y en el punto del centro ahí hago el medio punto, que viene siendo este medio punto. Hago lazada y en los siguientes 5, 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo a hacer lo mismo que aquí. Y en el punto del medio hago el medio punto. Miren. 1, 2, 3, 4, 5. Cierra todos juntos. Hace 2 cadenas en el punto alto del medio, cierra con medio punto, 2 cadenas y nuevamente 5 puntos, 1, 2. Ay, se me acabó el hilito blanco, vamos a pegarlo aquí. Déjenme hilo uno al siguiente. Llevo, a ver, llevo 3, 4 y 5. Hago terminarlos todos juntos, cierro, hago 2 cadenas y aquí me queda el medio punto con que yo había levantado. Ahí hago el último punto aquí de la vuelta anterior, ahí hago medio punto. ¿Ven? ¿Qué sigue ahora? Volver a hacer esta línea. En todas estas cadenas vuelvo a hacer la vuelta 1. Ahora voy a levantar con 3 cadenas, 1, 2 y 3, doy la vuelta y ahí mismo hago 2 puntos altos, 1 y 2. Y los voy a pegar aquí donde se unieron estos puntos altos, ahí los voy a pegar con medio punto. Lazada en el punto de medio punto anterior, ahí voy a hacer 5 puntos altos y así sucesivamente. Volvemos a repetir la vuelta 1, después repetimos la vuelta 3, la vuelta 2 y así hasta que tengamos el tamaño deseado. 1, 2, 3, 4, 5, pega con punto, con medio punto aquí y ahí le siguen y se ve muy bonito, muy esponjadito. Miren, aquí en los 2 colores, ¿ven? Qué bonito se ve. Yo he hecho blankets para niño, para varón, de hasta 4 diferentes colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, ahí yo voy llevando el otro color porque no se va a ver. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la vuelta 2 que estoy repitiendo nuevamente. Ahora hago lazada y vuelvo a hacer los 5 puntos altos. Espero que estas muestritas que les voy a seguir haciendo les sirvan para sus proyectos. Les agradezco mucho que se suscriban si no se han suscrito, que
que activen la campanita para que YouTube les informe cuando yo subo un nuevo video. Y muchísimas gracias por darme like. Los espero en el próximo video.